Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar a que pase el sonido. Se conecten más personas. Ok. Ok, el día de hoy vamos a hablar acerca de los efectos positivos inmediatos en el biomagnetismo. O sea, cuando colocamos imanes y el usuario empieza a notar algunos cambios en ese mismo momento. Y los cambios que pueden surgir o que puede sentir el usuario a las 2 o 3 días de haber colocado imanes. Entonces, recuerden que estas clases se suben a YouTube y dejamos todos los informes en la descripción del video. Entonces, vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla. Ahí está. Y me dicen si me pueden ver. Entonces, este es el documento que hemos estado usando para ver estas clases. Esta sería la clase número 10. Ya hemos visto otras y en todas hemos utilizado el mismo documento de informes de prácticas, de cursos y terapias. Entonces, este documento ustedes lo pueden descargar en la descripción del video. Si ustedes ven cualquier video de YouTube, abajo viene una descripción y viene un link donde ustedes le dan clic y listo, lo pueden descargar fácilmente. Y pueden leer todo lo que hemos visto en las clases anteriores. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca de los efectos positivos inmediatos y el proceso de recuperación. La diferencia es que los efectos inmediatos son inmediatos, ocurren en cuanto, en cuanto colocamos los imanes. Y algunas de las cuestiones que hemos visto hasta ahora han sido beneficios, introducción, historia, contraindicaciones, etcétera. Y me faltó comentar algo de la clase pasada y es que en los comentarios de YouTube del video anterior me estaban preguntando acerca de cuánto tiempo puede esperar una persona para que le podamos colocar imanes si es que en algún momento de su vida pues recibió tratamiento de quimioterapia o radioterapia. Y no hay ningún problema, o sea, nosotros podemos colocar imanes en los usuarios con quimioterapia y radioterapia antes, durante, después de estas cuestiones, es seguro. Es simplemente que por cuestiones legales, en algunas ocasiones es mejor abstenerse de atender este tipo de usuarios, sobre todo si no estamos muy familiarizados con el área de las ciencias de la salud o si estamos en un lugar de alto riesgo legal, en un lugar en el que fácilmente pudiéramos llegar a ser demandados si de pronto se confunde los efectos adversos de la quimioterapia con eh, lo que vamos a ver el día de hoy, que son los efectos positivos inmediatos o el proceso de recuperación en el biomagnetismo. Entonces, de pronto, cuando no somos del área de las ciencias de la salud, nos podemos meter en problemas fácilmente, o más que problemas, en controversia fácilmente, y si no sabemos explicar de manera adecuada la clase del día de hoy, entonces seguramente sí, esa mala interpretación, esa controversia, aunado a una falta de capacidad emocional para poder procesar la afección que está sufriendo el paciente o los familiares del paciente, en fin, entonces sí puede haber problemas legales. Por eso es que nosotros podemos colocar imanes en estos usuarios de manera segura, pero muchas veces nos abstenemos para protegernos como biomagnetistas, sobre todo cuando no somos del área de las ciencias de la salud. En lo particular, yo, por ejemplo, como médico, pues sí los atiendo, pero si ustedes son no médicos, muchas veces los mismos biomagnetistas optan por referir a ese tipo de usuarios con biomagnetistas que sí son médicos y que tienen un poco más de tacto o de estrategia para poder comunicar las cosas de manera más asertiva con este tipo de usuarios. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de los cambios que suceden en el cuerpo inmediatos y en los siguientes 2 o 3 días de aplicación de los imanes. Entonces, lo primero es que los usuarios, cuando colocamos los imanes, cuando los acostamos en la camilla y empezamos a colocar los primeros imanes, uno de los primeros cambios que vamos a ver es la poliuria. Poli es mucho, uria viene de orinar. Entonces, al usuario le dan ganas de orinar cuando colocamos los imanes. Específicamente, nosotros tenemos un protocolo ya muy específico de desintoxicación que se aprende en los cursos de biomagnetismo, porque también me han estado preguntando en los comentarios,
Bueno, sí, está muy interesante todo, pero ya dígame cómo pongo los imanes. Bueno, es que para eso es el curso, ¿no? Para aprender a colocarlos. Aquí nada más es para aprender a sensibilizarnos a la terapia y poder continuar con nuestro curso ya de una manera más encaminada. Entonces, los usuarios generalmente, cuando colocamos imanes, a los 15, 20, 30 minutos, en una gran mayoría de ellos, no en todos, pero en una gran mayoría de ellos pueden experimentar poliuria, una sensación de querer ir al baño urgentemente. Y muchos de ellos habrán ido incluso antes. Dijeron, qué extraño que tenga ganas de hacer del baño si pasé al baño 5 minutos antes de acostarme en la camilla. Y es por el hecho de que los imanes ya nos están empezando a ayudar a eliminar estas toxinas. Entonces, las toxinas van a empezar a eliminarse a través de todas las partes de donde nosotros podamos eliminar estas toxinas. Entonces, una sería la orina, y más adelante vamos a ver que también podemos eliminarlas a través del sudor. Entonces va a ser muy común que el usuario también sude. Por eso se recomienda, y en la siguiente clase lo vamos a ver, en preparación del usuario, que los usuarios lleven ropa cómoda, ropa, digamos, pants, sudadera, ropa deportiva, ropa de fácil limpieza, porque como van a empezar a sudar, esa ropa puede quedar muy sudada, dependiendo del usuario. Y esto va a ser como consecuencia de ese efecto de desintoxicación del usuario. El usuario va a empezar a eliminar todas estas toxinas que se van a empezar a mover por el cuerpo para poder ser eliminadas del mismo. Posteriormente tenemos cambios en la sensibilidad térmica. Acuérdense que el imán lo que va a hacer es que va a modificar el momento, el dominio magnético del electrón. Entonces, básicamente va a haber un cambio bioeléctrico en el organismo que el mismo imán va a transformar o va a, digamos, generar un cambio en relación a lo que está pasando en el cuerpo, va a transformar ese cambio bioeléctrico en una energía térmica. Entonces, cuando nosotros colocamos un imán en un sitio de desbalance energético en el cuerpo o de desbalance electromagnético en el cuerpo, entonces el imán generalmente se calienta. El imán se calienta y empieza a transformar ese cambio bioeléctrico en un cambio térmico, de manera que el usuario puede tener cambios en la sensibilidad térmica, puede empezar a sentir mucho frío. Es muy común que constantemente nos pidan una sábana, una colcha, una chamarra, en fin, algo para poder taparse, porque a pesar de que pudiera estar haciendo calor en el espacio de trabajo, ellos sienten frío. Y ese es un muy buen efecto inmediato. Quiere decir que ya los imanes están modificando de manera adecuada los momentos, los dominios magnéticos de los electrones en el sistema bioeléctrico del organismo. Entonces, digamos que el imán se calienta, incluso ha habido ocasiones en las que el imán está tan caliente que pues cuesta un poco de trabajo quitarlo del cuerpo porque se queda ahí pegado con el sudor, o de pronto pues toma un poco de tiempo para que se enfríe. Entonces, tampoco es que nos queme, pero sí se siente muy, muy caliente. Y esto es porque, vuelvo a repetir, hay una transformación energética entre una energía bioeléctrica y una energía térmica. Entonces, generalmente lo disipa en forma de calor el imán. Y el usuario puede sentir frío principalmente. Por eso recomendamos, en la siguiente clase lo vamos a ver, que si tú eres una persona muy friolenta como usuario, pues lleves una manta el día de tu atendimiento porque puedes experimentar frío cuando coloquen los imanes. Esto es un buen cambio porque quiere decir que ya se están empezando a alinear los dominios magnéticos en el sistema bioeléctrico de nuestro organismo. Un tercer efecto positivo sería la desinflamación. Generalmente los usuarios pueden venir con inflamación en el tobillo, en la rodilla, en el abdomen, pueden venir con un abdomen muy inflado, muy distendido, pueden venir a lo mejor con alguna parte del cuerpo que recibió algún golpe o que en general pues constantemente se inflama. Y cuando colocamos imanes en esas zonas, que también la forma de colocar los imanes para desinflamar se ve en los cursos de biomagnetismo. Entonces, cuando colocamos imanes en esas zonas, generalmente
tiende a desinflamar a los 20, a los 30 minutos de aplicación de los imanes. Entonces, generalmente uno tiene que estar monitorizando cómo está la inflamación, cómo está la pancita, por ejemplo. Generalmente los usuarios llegan con, en algunas ocasiones con un abdomen muy globoso y después de los imanes tienden a tener un abdomen más desinflamado. Con esto también va aunado la analgesia. En muchas ocasiones vienen con dolor de espalda, dolor de rodilla, dolor de hombro, dolor de cabeza, en fin. Y en muchas ocasiones durante la misma terapia, el dolor disminuye hasta un grado en el que es poco perceptible o imperceptible. Aunque no en todos los casos va a suceder así. Pues si por ejemplo un paciente tiene mucho dolor y resulta que es una apendicitis, resulta que es una peritonitis, resulta que es una cuestión importante o el dolor es muy intenso, también nosotros no deberíamos atenderlo. Acuérdense que un cambio en la sintomatología de forma abrupta también puede ser una contraindicación relativa. Es mejor llevarlos a una sala de urgencias o llevarlos con un médico para que lo evalúe. Pero si el dolor es soportable y es un dolor crónico, un dolor que el paciente o el usuario más bien está familiarizado ya con ese tipo de dolor, pues generalmente cuando colocamos imanes tiende a disminuir y conforme vayamos colocando imanes las siguientes sesiones, lo ideal o lo esperado es que disminuya gradualmente. Sin embargo, va a haber ocasiones en las que a lo mejor no va a ser posible y se puede deberse a muchas otras cuestiones, ¿no? Cuestiones anatómicas, cuestiones que requieran una cirugía, a lo mejor el usuario, pues sí, cada vez que colocamos imanes disminuye el dolor, pero a lo mejor está en un trabajo que constantemente le causa ese dolor. Entonces, mientras no cambie de trabajo, no tenga a lo mejor los implementos necesarios para lastimarse cada vez menos, en fin, pues seguramente el dolor va a seguir apareciendo. Un quinto efecto positivo inmediato, acuérdense, inmediato es que sucede mientras el usuario está acostado en la camilla. Sería la relajación. Esto es muy importante. Una gran mayoría de nuestros usuarios se quedan completamente dormidos durante la sesión. Incluso, por ejemplo, a veces nos dicen, pues es que yo ya llevo 3 días sin dormir, estoy cansado, en fin, he estado estresado y a los 5 o 10 minutos de colocar los imanes ya están completamente dormidos, están roncando y a veces hasta se avientan hora y media, 2 horas ahí dormidos. A veces hasta nos da un poco de pendiente querer despertarlos porque, cuanto más puedan descansar en la camilla con los imanes, pues mejor, pero a veces tienen otras ocupaciones, ¿no? Incluso a veces el biomartista debería preguntarle, ¿no? Si te quedas dormido, ¿está bien si yo te dejo la hora y media, las 2 horas, o quieres que te despierte antes porque tienes alguna otra cuestión que hacer? En muchas ocasiones, los usuarios comentan que pueden quedarse acostados más tiempo, pero en las ocasiones que no, pues a veces hay que levantarlos porque tienen una junta, porque tienen una reunión familiar, porque tienen que ir a trabajar, etcétera. Y bueno, cortamos un poquito ahí esa parte de relajación. Pero lo ideal sería que todos se pudieran relajar durante la terapia y si se pudieran quedar dormidos, mucho mejor. Es una manera en la que también el cuerpo tiende a tener un reset, a tener un restablecimiento también de todas estas funciones neurológicas en general, ¿no? Una parte en cuestión del sueño, en cuestión de concentración, en cuestión de relajación, etc. El punto número 6 es el mal olor, que va aunado al 7, que es mal olor y sudoración. Generalmente, como al colocar imanes tenemos protocolos de desintoxicación, los usuarios se van a desintoxicar principalmente por la orina, por el sudor y por la saliva. Entonces, pueden tener mal olor. Generalmente, cuando colocamos imanes a los 40 minutos, 1 hora, hora y media de terapia, el espacio de trabajo queda siempre impregnado de un olor, no vamos a decir que muy feo, pero sí tiene un olor muy característico. Y por eso es muy importante, y en la próxima clase lo vamos a ver, que hay que tener siempre una ventana para facilitar el paso del aire y para poder ventilar ese espacio de trabajo. Es muy común que el espacio de trabajo se llene de malos olores, precisamente por esta cuestión de sudoración excesiva durante la aplicación de los imanes. También es bueno que tomen agua después de aplicar los imanes por este mismo cambio en el que van a estar eliminando toxinas y hay que ayudarle al cuerpo a seguirlas eliminando, porque no es como que van a hacer del baño o van a sudar solamente en ese momento, no, sino que puede seguir en los siguientes 2 o 3 días. Otra cuestión sería los cambios en la coloración de la piel.
Generalmente los usuarios pueden venir con alguna lesión en la piel, por ejemplo, enrojecimiento, pueden venir con alguna cuestión, por ejemplo, psoriasis, con alguna lesión dermatológica, que esté muy inflamado, que esté muy hinchado, que esté muy enrojecido. Generalmente aquí, o también, por ejemplo, en algunas ocasiones pueden venir un poco pálidos de alguna parte del cuerpo, por ejemplo, de la cara o de las manos, en fin. Y generalmente la coloración mejora. Cuando nosotros colocamos imanes en estas lesiones dermatológicas, que generalmente nosotros siempre las colocamos con un plástico, de manera plastificada, para que no estén en contacto directo con la piel y de esa manera no puedan, en dado caso de que la lesión sea un hongo, o sea alguna lesión que pudiera contagiar a otra persona, siempre se plastifican los imanes y después se limpian, se desinfectan muy bien y después se pueden colocar en otras personas. Pero generalmente hay que ver muy bien cómo son la coloración de la piel antes y después de la aplicación de los imanes, porque generalmente hay un cambio positivo, un cambio adecuado, un cambio benéfico para los usuarios. Si la lesión está muy enrojecida, tiende a, ese tipo de lesiones durante la misma sesión, tiende a tomar un mejor aspecto. Si el usuario tiene una fase, digamos, con una coloración muy pálida, también generalmente el cuerpo tiende a mejorar la irrigación sanguínea y pueden tener una coloración un poco mejor. En el caso del punto 9, cambio en la postura y marcha, esto es importante porque hay personas que vienen en silla de ruedas o vienen con andadera o con bastón y generalmente se evalúa mucho antes y después de la terapia. Nosotros esperaríamos que después de aplicar los imanes durante hora y media, el usuario tuviera una mejor marcha, tuviera una mejor postura, una postura más erguida, con menos dolor, que pudiera caminar más fácilmente. Muchas veces antes de pasar a la camilla pasan al baño y les cuesta mucho trabajo pasar al baño. Y cuando termina la terapia y vuelven a pasar al baño, porque vuelvo a repetir, pueden tener esta sensación de querer ir al baño, y cuando vuelven a ir, ya van de una manera mucho más fácil, mucho más tranquila, a lo mejor mucho más accesible. Es decir, uno como biomagnetista tiene que fijarse muy bien en cómo vienen, cómo entran caminando al espacio de trabajo y cómo salen de ahí, ya sea caminando o con ayuda o con andadera, etcétera, porque generalmente salen con una mejor postura y marcha. No es como que inmediatamente a partir de ese momento ya puedan caminar, si no podían hacerlo, ¿no? Sino que más bien la dificultad para caminar que tenían generalmente mejora durante los primeros minutos de terapia. Esto tiene que ver con contractura muscular, con dolor articular, en fin, generalmente como va disminuyendo, pues generalmente mejora inmediatamente también esta cuestión de postura y marcha. Y en el punto número 10 tenemos cambios sutiles. Va a haber usuarios que experimenten, sobre todo usuarios que tengan una percepción aumentada, una percepción que sean hipersensibles en cuestión de olfato, en cuestión de vista, en cuestión de piel, de sensación, de tacto, de oído, en fin. Puede ser que algunos usuarios experimenten cambios en su percepción sutil, que de pronto sientan pues que llegó mucha energía, que fluyó la energía, que se sintieron muy desbloqueados, pueden sentir a lo mejor que se sintieron que tuvieron una sensación muy agradable durante la aplicación de los imanes. No todos lo van a percibir. Generalmente va a haber personas que digan, no, pues yo no sentí nada y punto. Pero va a haber personas muy sensibles que sí puedan comentarnos a nosotros como biomagnetistas. Estuve viendo muchos colores durante la aplicación de los imanes, me sentí muy relajado o muy relajada y experimenté una sensación de bienestar como hacía mucho tiempo que no sentía, una sensación aquí en mi corazón o en el centro de mi pecho, o sentí una sensación muy agradable en mi canal central, en fin. Y este tipo de comentarios acerca de cambios sutiles es muy importante que nosotros pues seamos abiertos a escucharlos y podamos simplemente acompañarlos en este proceso terapéutico, no comentarlos o no forzarlos a que lo sientan, ¿no? Tampoco es necesario como querer decirle a los usuarios, y dime qué viste, ¿no? Y dime qué sentiste, y dime quién vino y te acompañó durante la terapia. No, tampoco. Si es decisión del usuario querer compartirlo con el biomagnetista, bueno, el biomagnetista escucha activamente, puede dar una retroalimentación o un agradecimiento, algún consejo, en fin, pero tampoco hay que forzar que todos
forzar el hecho de que todos tienen que sentir esta última parte, ¿no? De cambios de percepción. Finalmente, casi todos los usuarios, si los atendemos bien, si colocamos bien nuestros protocolos, revisamos de manera adecuada, colocamos los imanes en los puntos que requieren verdaderamente, seguramente la gran mayoría de los usuarios van a poder experimentar 2, 3, 5 de estos efectos positivos inmediatos, si no es que más. Va a haber usuarios incluso que experimenten todos, pero no es necesario que tienen que experimentarlos todos para que la terapia sea adecuada, no. Pueden incluso experimentar uno solo, o incluso no experimentarlos, sino hasta después, una vez que llegan a su casa, etcétera. Entonces es importante entender que esto es algo de lo que se puede presentar, y si esto se presenta, bueno, pues entonces va a ser seguramente la terapia va a tener un efecto más adelante muy positivo en los usuarios. También puede haber efectos negativos, Generalmente estos efectos negativos no se dan durante los primeros minutos. Es muy raro que un usuario se ponga mal en la camilla. Y generalmente se ponen mal cuando tienen una enfermedad de base muy grave, por ejemplo, epilepsia, por ejemplo. Entonces, si todos los días el paciente convulsiona, pues lo más seguro es que cuando le pongamos los imanes, pues como efecto positivo inmediato, al estar sacando las toxinas, pues pueda sufrir una convulsión. Por eso es que a veces los pacientes con epilepsia se les comienza a tratar a distancia para que poco a poco se vayan familiarizando con la terapia, tengan la menor cantidad de efectos positivos inmediatos o efectos inmediatos, y ya una vez que a lo mejor va mejorando ese cuadro, pues ya se le puede atender directamente ahí, ¿no? Va a haber otros usuarios con autismo, por ejemplo, que puedan empezar a gritar, empiecen a gritar, se desesperen, en fin, puedan sentir mucha ansiedad por haber colocado los imanes, o por sentirse en un espacio cerrado, o por sentir que alguien los está tocando con el imán, en fin. Entonces, en esas ocasiones también muchas veces los revisamos a distancia, y conforme va mejorando la sintomatología ya los podemos traer al espacio de trabajo y colocar los imanes directamente, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, la gran mayoría pues va a experimentar cuestiones o placenteras, o de desintoxicación o desinflamación, o que van a mejorar al usuario durante ese mismo lapso en el que va a estar con los imanes en la camilla. Y en los siguientes días puede existir un proceso de recuperación que antes se le llamaba mal llamado crisis curativa. Ya no se le llama crisis curativa porque la palabra crisis hace que los mismos usuarios entren en crisis. Entonces, en biomagnetismo ya no se utilizan ni palabras negativas ni palabras médicas. Todo se utiliza en un término empático. Siempre vamos a estar utilizando con nuestros usuarios palabras muy, muy empáticas. Yo no le voy a decir a un usuario, puedes experimentar crisis curativa en los próximos días, porque inmediatamente va a entrar en crisis. Entonces yo le voy a comentar así. Es común que podamos experimentar un proceso de recuperación que consiste en este grupo de síntomas, que son síntomas que son propios del proceso terapéutico y propios del proceso también de eliminación de toxinas. Uno de ellos puede ser cansancio o debilidad, Es decir, el usuario puede sentirse muy cansado después de la terapia, y esto es porque efectivamente su cuerpo empieza a activarse, empieza a eliminar toxinas, a eliminar microorganismos, empieza a trabajar por dentro de una manera muy intensa para poder estar bien. Vamos a poder generar esas condiciones electromagnéticas para que el cuerpo pueda activarse de una manera más adecuada en el sentido terapéutico, y eso puede producir cansancio durante los primeros 2 o 3 días. No debe ser un cansancio extremo, y tampoco debe ser un cansancio que dure más de 2 o 3 días, porque luego llegan con nosotros y nos dicen, es que llevo con un cansancio de 6 meses, ¿no? Pues eso ya no es proceso de recuperación, eso quiere decir que el usuario requiere un estudio más profundo de ese cansancio. Puede ser por otras cuestiones médicas, o puede ser que requiera también completar su ciclo terapéutico de 3 sesiones, ¿no? La debilidad también puede ser una cuestión, por lo mismo de que el cuerpo se empieza a activar y el usuario puede tener cambios internos en los cuales ocupe también una gran cantidad de su energía para poder estabilizarse y para poder mantenerse de una manera adaptable para eliminar todo este tipo de toxinas y microorganismos del cuerpo.
Otra cuestión puede ser el dolor de cabeza. Este se puede presentar durante la misma terapia o a las pocas horas o días, pero debe ceder. Generalmente este dolor de cabeza tiene que ceder y tiene que ser leve. Todos estos síntomas de recuperación tienen que ser siempre muy leves. Si el síntoma es fuerte, hay que acudir con nuestro médico tratante, porque ese dolor de cabeza puede ser por una cuestión de hipertensión, por una cuestión de estrés muy fuerte, puede ser por una cuestión de un accidente vascular, y a lo mejor hay que poder descartar ese tipo de cuestiones. Entonces, generalmente si los síntomas son leves y duran nada más 2, máximo 3 días, lo más seguro es que se hayan debido al biomagnetismo. Si el dolor persiste o es muy intenso, o el síntoma es muy intenso o muy persistente, hay que acudir con nuestro médico para eliminar cualquier otra posibilidad de que otros padecimientos pudieran interactuar con el proceso de recuperación, u otros padecimientos u otros medicamentos. La falta de apetito también puede ser común, que el usuario de pronto sienta que no quiere comer en ese momento porque se siente muy relajado, porque se siente exhausto o porque simplemente su cuerpo le está pidiendo descanso. Puede haber un poco de febrícula o fiebre en algunos casos, sobre todo cuando, por ejemplo, pareciera que el usuario tiene un poco de infección urinaria, infección gastrointestinal, en fin, infección en alguna parte. Y a la hora de colocar los imanes, el cuerpo, como se activa inmunológicamente, puede también generar un poco de fiebre que debe ceder de manera si no inmediata, debe ceder en las próximas horas. Ahora, si el usuario está experimentando pues precisamente esta fiebre, sí va a ser necesario acudir con un médico para poder controlar esa fiebre y tal vez para poder complementar con un antibiótico, aunque debería ser al revés. El paciente debería primero ir a ver a su médico y luego complementar el tratamiento médico con el biomagnetismo. Pero en muchas ocasiones a veces se invierten los papeles, pues a veces terminan yendo con el biomagnetista antes con el médico. Pero siempre vamos a recomendar que en casos de infección o en casos de fiebre o en casos en el que el usuario se empieza a sentir de una manera sintomática, siempre de preferencia primero acudir con nuestro médico y posteriormente, una vez que ya la fiebre ha cedido, una vez que ya nos sentimos más estables, acudir con nuestro biomagnetista para poder tener un mejor control de ese padecimiento, de esa sintomatología y sobre todo para evitar un mayor porcentaje de recurrencia o sintomatología intensa más adelante. Puede haber también tos en algunos casos, porque efectivamente estamos eliminando toxinas. Esas toxinas pueden también eliminarse a través de flemas. Esa tos puede ser productiva. También esas toxinas pueden eliminarse a través de la diarrea, a través de las heces. Entonces puede ser que el usuario experimente en el siguiente día o 2 o 3 días evacuaciones diarreicas. Si no compromete la hidratación del usuario, no hay ningún problema. O sea, el usuario no requiere más que pues hidratarse bien, pero si la diarrea sí es muy intensa y además la diarrea es cada hora, cada 2 horas, pues entonces sí requeriríamos acudir con nuestro médico, ¿no? Puede deberse, vuelvo a repetir, a la interacción con otros padecimientos, o sea, que existe un padecimiento que sobrepase las capacidades del biomagnetismo y que requiera de un atendimiento médico. Puede haber un poco de hipo también, mareo, generalmente, vuelvo a repetir, son síntomas leves. Este mareo, esta visión borrosa. La visión borrosa es común cuando colocamos imanes en los ojos y tiende a corregirse en el lapso de 30 minutos a máximo 2 horas. De pronto va a haber usuarios que sí pueden experimentar una visión borrosa hasta por un día, pero generalmente van a ser usuarios que tienen alguna cuestión intraocular ya de base, por ejemplo, una catarata, algún glaucoma, ¿sí? Pero al final todos terminan corrigiendo porque cambia un poco la osmolaridad dentro del ojo y también por una cuestión de adaptabilidad por parte de nuestro cuerpo. Entonces, generalmente la visión borrosa es común cuando colocamos imanes en los ojos, pero tiende a corregirse al poco tiempo y no es muy fuerte. Seguimos con el aumento en la excreción de orina, o sea, el usuario puede seguir orinando hasta seguir eliminando toxinas durante los siguientes 2 o 3 días. Y puede también haber alguna expulsión de secreciones, coágulos o materiales extraños por parte
de ciertos órganos, principalmente a través de la vía vaginal. Entonces, de pronto cuando colocamos imanes en el útero y la paciente tiene miomas, pueden arrojar algunos coágulos, pueden arrojar algún tipo de secreción para empezar a limpiar también precisamente este órgano. Y materiales extraños a veces puede ser que de pronto si en el cuerpo tenemos algún absceso en la piel o a nivel periodontal, en fin, pues también puede empezar a drenar también secreción o algún material que pudiera quedarse ahí resguardado, ¿no? Todos estos efectos positivos inmediatos y procesos de recuperación generalmente son consecuencia de esta eliminación de toxinas. Por eso es que es tan importante siempre para facilitar la recuperación de los usuarios tomar abundantes líquidos antes, durante y después de la terapia. O sea, cuanto más líquidos claros, agua podamos tomar durante todo el proceso terapéutico, o sea, 1 o 2 días antes de la terapia y 1, 2 o más días después de la terapia, siempre va a ser mejor para tener la menor cantidad de efectos positivos inmediatos y y de síntomas de recuperación después de la sesión. Es muy importante seguir todas las indicaciones médicas y recomendaciones de salud para evitar estas interacciones con otros padecimientos, o sea, que de pronto no se quieran quitar su medicamento para la presión alta porque entonces pues el dolor de cabeza puede aparecer, ¿no? Entonces hay que seguir con nuestras indicaciones médicas, hay que seguir con nuestras recomendaciones, con nuestros medicamentos para evitar la mayor cantidad de efectos adversos. Y con esto vamos entonces ahora sí a contestar la pregunta de la semana pasada, que fue, ¿cuánto tiempo puedo yo esperar o al cuánto tiempo yo le puedo poner imanes a mi usuario que terminó ya su quimioterapia y su radioterapia? Bueno, si ese usuario está estable, no tiene ningún síntoma, no tiene cansancio, no tiene debilidad, no tiene ninguna cuestión que pueda comprometer con este proceso de recuperación, que no puede interactuar de manera tan directa con el proceso de recuperación del usuario, entonces podríamos colocar los imanes inmediatamente, ¿no? O sea, al día siguiente de que acabó su quimioterapia, su radioterapia. A veces tardan un poco en recuperarse, 2 semanas, 3 semanas, hasta que se elimina un poco la náusea, se elimina un poco el cansancio, en fin. Pero una vez que ya está estable el usuario, ya podríamos colocar imanes de manera directa, aunque, vuelvo a repetir, si el biomagnetista no siente la confianza para poder interactuar o atender este tipo de usuarios, está en todo su derecho de poder referirlos a alguien con mayor capacidad de conocimientos en el área de las ciencias de la salud para su atendimiento con esta terapia. Entonces va a haber biomagnetistas que comenten, bueno, esto es un caso de cáncer, esto es un caso que tomó quimioterapia, que tomó radioterapia, entonces yo prefiero no meterme en este tipo de casos por cuestiones legales y lo refiero con alguien que sí sea médico. Si por el contrario, pues es un familiar, por ejemplo, es alguien que es muy cercano a nosotros, en fin, pues podríamos colocar los imanes, ya que el riesgo legal sería bajo en esos casos, ¿no? No habría esa mala interpretación que de pronto digan, ah, pues es que el cansancio es por los imanes, ¿no? No, bueno, el cansancio también puede ser porque va saliendo de un proceso de tratamiento muy intenso en cuanto al cáncer, etcétera. Y bueno, vamos a ver sus preguntas. Vamos a ver sus preguntas para, eh, para ver esta cuestión. Dice aquí, ¿puedo realizar una pregunta de la clase anterior? Sí, pueden hacerla. Dice, Ciudad de México y Estado de México es de alto riesgo legal. No es que haya lugares de alto riesgo legal y lugares de bajo riesgo legal, sino que más bien depende mucho del contexto. Por ejemplo, va a haber personas en Estados Unidos que el riesgo legal es muy alto, que realmente consideren que pues creen mucho en las terapias complementarias, en las terapias integrativas, depositan toda su fe y todo su entusiasmo y además lo pueden interpretar de una manera consciente porque saben que además de la terapia integrativa pueden y deben seguir con su tratamiento médico. Y muchas veces el riesgo legal es mínimo, aunque en este tipo de países les guste demandar por todo. Y al revés, va a haber ocasiones en las que en lugares como, pues de pronto en el interior de la República Mexicana, en ciertos estados, el riesgo legal en términos generales sea bajo,
las personas pueden llegar a ser conflictivas. Entonces, va a depender mucho de qué de tanto el biomagnetista se quiere involucrar en este tipo de casos. Yo como médico puedo involucrarme un poquito más porque conozco, sobre todo conozco la tasa riesgo-beneficio dentro del proceso salud-enfermedad de los usuarios y también porque sé comunicar muchos de estos aspectos con los usuarios, sé lo importante que es dedicarle tiempo al paciente para explicar su padecimiento, su evolución, su pronóstico, los alcances de esta terapia, etcétera. Entonces, en lo particular, yo tiendo a revisar a cualquier tipo de usuario, salvo lo que habíamos dicho en las clases pasadas, embarazaditas, pacientes con marcapasos, pacientes que están en riesgo de su vida en ese momento. Bueno, habrá que derivarlos y atenderlos a distancia, pero vuelvo a repetir, si el riesgo legal es alto y no tenemos una capacidad para poder protegernos legalmente, porque no carecemos de conocimientos médicos, porque carecemos de práctica en el biomagnetismo, porque carecemos de comunicación asertiva, entonces es mejor atenderlos a distancia o optar por una terapéutica o un referimiento que nos evite este tipo de contextos difíciles para los biomagnetistas. Dice, ¿puede ser que les dé calor la aplicación de los imanes? Puede ser, aunque lo más común es que les dé frío. Dice, les comparto, yo tengo 2 meses atendiendo a un tío con cáncer de próstata y metástasis en columna. Ese es el diagnóstico. Y cada que lo atiendo dice que se siente ligerito y se duerme casi al minuto de iniciar. Lo hago semanalmente o a veces 2 veces. Qué bueno que pueden ayudar a las personas cerca de ustedes. Dice, le he realizado 2 terapias a un familiar. Sus problemas están relacionados con articulaciones, artritis y problemas en la piel. Ha tenido lentos cambios positivos en cuanto a lo dermatológico, pero ha empeorado en cuanto a sus dolores del cuerpo, articulaciones. Le han dolido partes del cuerpo que antes no le dolían. Llevamos 15 días, le he hecho una cada semana. Ya me preocupé por qué razón será que no le estoy haciendo bien la terapia o por qué razón de los nuevos síntomas y que ya tenemos muchos días. Acuérdense que hay muchos tipos de sesiones en biomagnetismo, pero generalmente cuando el dolor es crónico y el dolor es fuerte, es importante colocar imanes a veces hasta 2 o 3 veces al día durante 7 días o colocar imanes a veces un día sí, un día no, por un poco de tiempo hasta que mejoren. Y además es muy importante que este tipo de usuarios sigan con su con sus indicaciones médicas, con sus tratamientos médicos. Muchas veces se confían en el biomagnetismo y dejan de tomar el medicamento. Entonces, yo lo primero que haría sería preguntarle a este usuario, ¿no? ¿Y si te estás tomando tu medicamento? ¿Y si estás acudiendo con tu médico? ¿No? Bueno, no dejes de acudir con tu médico, no dejes de tomarte tu medicamento. Vamos a colocar imanes de una manera más frecuente, no cada semana, sino a lo mejor un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no, para mejorar. Eso se les llama reforzamientos y es una de las clases que vamos a ver más adelante. No todos los usuarios tienen que mejorar la primera terapia o a las primeras 3. En casos de dolor, sobre todo dolor cuando es por una cuestión autoinmune, por una cuestión de cáncer, por una cuestión complicada, van a requerir de reforzamientos, los cuales siempre nosotros invitamos a que el mismo usuario se coloque los imanes en la zona de dolor para que no tenga que depender de que el biomagnetista vaya todo el tiempo a revisarlo. En algunos casos se hace, ¿no? Dice, ¿se le puede poner imanes a una persona con malla en el estómago para una hernia? Efectivamente, se le pueden colocar imanes. Dice, ¿cuánto sería el tiempo que podría durar el proceso de recuperación? Acuérdense que dijimos de 2, máximo 3 días. Si ya son 4 días con diarrea, 4 días con febrícula, 4 días con hipo, 4 días con aumento en la excreción urinaria, 4 días con dolor de cabeza y sobre todo, o si la sintomatología es muy intensa, debemos acudir con nuestro médico para evitar o para descartar la interacción con otros padecimientos. Dice, he tenido una experiencia repetitiva en los casos de personas diagnosticadas con fibromialgia y que efectivamente la terapia indica que puede existir este padecimiento. Aquí ya hay un error
porque el biomagnetismo no es para hacer diagnósticos, no es para decir, ah, este paciente sí puede tener fibromialgia y este no. No, la terapia no es para hacer diagnósticos ni para orientarse en el ámbito clínico si no se es médico. Dice, el proceso de recuperación en la mayoría de los casos se presenta como una crisis de la misma enfermedad. Las primeras 24 horas les da mucho dolor y a las 72 horas llaman impresionados de lo bien que se siente. Efectivamente, en algunos procesos reumáticos, artríticos o de fibromialgia, el usuario puede experimentar un poco de dolor al principio y posteriormente puede ir disminuyendo. Generalmente en el caso de dolor se utiliza mucho el reforzamiento con imanes, o sea, no nada más colocar imanes en una sola ocasión ahí, sino a veces hay que colocar todos los días o 2, 3 veces al día durante 7 días para que el dolor pueda ceder de una manera más eficiente. Eso se ve en nuestros cursos de biomagnetismo en la clase de esquemas terapéuticos. Dice, ¿qué pasa si un par empieza a salir muchas veces? Bueno, hay que impactarlo, hay que pensar por qué está saliendo. Para eso hay un curso que nosotros damos, que es el curso de avanzado, precisamente, qué hacer con los pares que repiten. Dice, al momento de poner los imanes negativo o positivo, ¿existe algún orden para colocarlos o quitarlos del cuerpo? Son preguntas un poco más técnicas. Sí existe un orden. Generalmente cuando colocamos imanes, colocamos primero el negativo y luego el positivo. Y cuando los quitamos del cuerpo, quitamos generalmente primero positivo y después negativo. Pero eso se ve en los cursos en una clase que se llama técnica de verificación de pares biomagnéticos. Dice, debemos recomendar al usuario evitar el consumo de alcohol y hasta por cuántos días. Bueno, todas las recomendaciones médicas las tienen que dar los médicos. Nosotros no podemos decirle al usuario, quita el alcohol, quita las carnes rojas, quita el azúcar, quita la sal, porque no sabemos si esa cuestión le puede beneficiar o no al usuario. En el caso del alcohol, bueno, pues seguramente va a ser muy, muy obvio, ¿no? Pues sería bueno que ninguna persona tomara alcohol en exceso, pero en muchas ocasiones a lo mejor el alcohol puede ayudarle, sobre todo en pequeñas dosis a mejorar cuestiones de circulación, de estrés, en fin. Pero es una cuestión que tiene que indicar sobre todo el nutriólogo o el médico en este caso, y no nosotros. Nosotros no podemos decirle como biomagnetistas a ningún usuario, elimina esto de tu dieta o introduce esto a tu dieta, porque entonces sería usurpación de profesión y nos meteríamos en un problema legal. Dice, pues precisamente hablan, ¿no? De que toma 1 o 2 copas de vino por la noche. Y bueno, le coloqué imanes a un usuario, pero no sabemos si por esta cuestión del alcohol, pues regresan los síntomas o no termina de sentirse bien. Igual, nosotros no debemos influenciar las decisiones de los usuarios. Nosotros debemos simplemente comentar, sugerir que tomen una valoración médica, una valoración por parte del nutriólogo para saber si ese alcohol que están tomando, 1 o 2 copas de vino por las noches, es suficiente, es demasiado o es poco o es válido en su caso, porque hay que evaluar muchísimas cosas, función renal, función neurológica, hay que evaluar la parte de la presión, hay que evaluar muchísimas cosas para poder decir si está bien o está mal. Pero de entrada, pues, lo importante sería recomendarle como biomagnetistas que acuda con su médico y seguir, pues, en la cuestión de terapéutica con los imanes. Seguramente, pues, si está tomando alcohol, pues sí, aquí comentan que sí puede ser bueno colocar imanes en los riñones, sí. Eso se ve en los cursos de biomagnetismo, cómo colocar imanes para desintoxicación. Y bueno, igual acá hay una pregunta un poquito más avanzada en cuanto a tumor. Acuérdense que estas clases son para público en general, entonces por eso a veces no contesto preguntas que son ya muy, muy avanzadas. Pero bueno, las pueden hacer los días sábados. Los días sábados siempre están las clases de repaso de primer y de segundo nivel y ahí pueden preguntar cuestiones ya más técnicas como las que estoy viendo.
estas cuestiones las preguntan nuestros alumnos que han tomado curso con nosotros. Si no han tomado curso con nosotros, entonces ese acompañamiento no lo pueden recibir porque pues, no han estudiado con nosotros, ¿no? Entonces, igual, preguntas técnicas. Ajá. Están preguntando aquí una cuestión hormonal y una cuestión de un tumor. Y eso se pregunta en las clases técnicas. Acuérdense que las clases técnicas para nuestros alumnos se dan todos los días. Todos los días hay clases de algo. Hoy tuvimos clase hace un momento. Mañana vamos a tener clase también a las 5 de la tarde para nuestros alumnos. Casi todos los días hay una clase para nuestros alumnos. Estas ponencias que estamos dando en este momento son para público en general y por lo tanto no me meto tanto en las cuestiones técnicas. Preguntan aquí, ¿cuánto tiempo máximo puede durar la crisis curativa? Ya lo dijimos hace rato, no se llama más crisis curativa porque la palabra crisis les entra la crisis, les da crisis, nada más de escuchar la palabra crisis. Se le llama ahora proceso de recuperación. Y dijimos que máximo 2, 3 días, máximo 3 días. Dice, ¿cuánto tiempo pongo imán a una jarra con 2 litros de agua para tomar? A algunos biomagnetistas les gusta mucho ponerle imanes al agua, supuestamente para que se imante y tenga mejores propiedades. Yo en lo particular no lo practico, no lo promuevo, no creo en ese tipo de cuestiones, pero si ustedes creen y sienten que a lo mejor les está ayudando, bueno, pueden hacerlo siempre y cuando cumplan con los requerimientos de higiene, ¿no? O sea, no vayan a poner el imán sucio dentro del agua y esa agua se la van a tomar toda sucia. No, pues, si les gusta creer en imantar el agua, bueno, pues por lo menos pongan los imanes por fuera de la jarra. No los pongan dentro del agua para que, pues, se contamine, ¿no? Menos después de colocarle esos imanes a un usuario que a lo mejor colocó alguna secreción, ¿no? En el imán. Tengan cuidado con las cuestiones higiénicas. Y bueno, acuérdense que este documentito de informe se descarga en la descripción del video de YouTube. Comentan que si se puede colocar imanes en una persona con insuficiencia renal, sí, sí se le pueden colocar imanes, no es una contraindicación, seguramente le va a ayudar. Le va a ayudar mucho en cuestiones de calidad de vida. Dice, muchos usuarios no quieren ir al médico por motivos económicos o legales, como Estados Unidos. ¿No se les puede aconsejar sobre ciertos alimentos que lo dañan? De preferencia, no. O sea, de preferencia, no. Yo como médico sí se los puedo aconsejar, pero aún así es un riesgo, ¿saben? No es bueno, no es bueno dar ningún consejo nutricional o médico a los usuarios. Porque cuando no se tienen conocimientos médicos, cuando no se tienen conocimientos del área de la salud, podemos hacerles un daño a las personas. O sea, por ejemplo, alguna vez un nutriólogo le llegó a decir al usuario, puede comer avena y le va a hacer bien. Y la persona interpretó, lo único que debo comer para estar bien es avena. Y ya, y lo único que comía era avena y avena y avena, mañana, tarde y noche, hasta que engordó, hasta que le salieron espinillas, hasta que empezó a verse de una manera obsesiva en torno a este tipo de alimentación. Entonces el nutriólogo tuvo que reajustar su comentario y decir, no, es que tiene que comer avena en combinación con otra serie de alimentos que van a ser saludables dentro de una dieta equilibrada y balanceada para su persona. Entonces, es muy importante que entendamos que si nosotros nos atrevemos a dar algún consejo de salud, o un consejo de alimentación, un consejo psicológico a un usuario, es muy peligroso porque el usuario lo puede tomar como, pues lo único que tengo que hacer para estar bien es esto, y lo único que voy a hacer a partir de ahora es esto. Y podemos influenciar de una manera muy obsesiva en el usuario. Entonces, tengan mucho cuidado de no, o tengamos mucho cuidado, todos los biomagnetistas, sobre todos los que no son médicos, de estar metiendo ahí la cuchara en el ambiente médico, porque hay muchas cuestiones que se tienen que evaluar, que se tienen que tomar en consideración para no influenciar de manera obsesiva o negativa
en los usuarios, como en este caso, ¿no? La jarra con agua, ¿no? Imagínense que yo les dijera, sí le pueden poner imanes por fuera de la jarra, allí a la jarra del agua para que se la tomen. Pues imagínense, muchas personas entonces empezarían a tomar esa agua imantada porque yo lo dije y a lo mejor podrían llegar a la obsesión de colocar los imanes dentro del agua y entonces empezar a intoxicarse con el agua y entonces empezar a sentirse de una manera muy inapropiada, ¿no? De una manera en la cual no va a ser bueno para su salud. En lo corazón, en lo personal, es que leía el corazón, en lo personal, yo no creo en el agua imantada, pero si ustedes perciben que les está haciendo bien, bueno, adelante, tómenla. Nuestro maestro, el doctor Gus, tampoco nunca la tomó. A mí se me hace muy poco práctico. O sea, habría que pues, hacer a lo mejor una jarra magnética, no sé. Pero bueno, me parece que ya. Si yo tengo problemas con el corazón, ¿puedo ponerme los imanes? Sí, pero igual, acudan a su médico, acudan con su cardiólogo, acudan con su nutriólogo. No dejen de acudir con sus especialistas, con los profesionales de la salud, porque en el biomagnetismo ya les está muy bien. El biomagnetismo no es para suplir, no es una terapia suplementaria que suple a todos los demás, no, es una terapia complementaria complementa todas las demás especialidades, todas las demás ramas de la medicina. Y bueno, chicos, dice, las jarras que venden con imanes son obsoletas. Es que no es que sean obsoletas o no, simplemente yo no creo en una jarra magnética. O sea, si yo creyera, pues hasta se las vendería. Pero yo en lo que creo es en la terapia, en aplicar los imanes, en revisar al usuario, en escucharlo, en llenar todos los formularios, en llenar todos los formularios legales, en actuar de manera conjunta con el médico, pero no creo en la jarra magnética como la única solución o la gran solución a muchos problemas, no. Puede ser una buena solución a nivel emocional, puede ser una buena solución a nivel, eh, a nivel sutil, energéticamente, o sea, a nivel sutil pueden sentirse bien, ¿no? Pero yo en lo particular, para sentirme bien a nivel sutil, a nivel energético, pues prefiero ir a la naturaleza, prefiero salir a caminar, prefiero salir a abrazar un árbol, prefiero a veces, no sé, ir al mar, no sé, en fin, más que una jarra magnética. Entonces, no digo que esté mal, no digo que sea inservible, simplemente digo que en lo particular, para la cuestión sutil, para la cuestión de alineamiento sutil energético, yo prefiero otras cuestiones, como el ejercicio, cómo salir a caminar, cómo hacer yoga, cómo hacer meditación, cómo ir a la naturaleza, cómo abrazar un árbol, en fin. Todo eso para mí está por encima de a lo mejor una jarra magnética. Sin embargo, no descarto el hecho de que una jarra magnética nos pueda ayudar. Simplemente no pondría la jarra magnética por encima de todo lo que les acabo de platicar, ¿no? Por encima de la terapia, o por encima de abrazar un árbol, o por encima de hacer ejercicio, o por encima de complementar la parte médica con la parte integrativa, etcétera. Entonces, no nos obsesionemos con las jarras, pero tampoco las descartemos al 100%, sino que aprendamos a tener de una manera más equilibrada la implementación de todos estos instrumentos o de todas estas herramientas en nuestra vida para poder tener una vida más equilibrada y mayor bienestar. Preguntan por último si los imanes caducan. Vean nuestra clase de imanes, que también está en YouTube. Me parece que es la clase de introducción al biomagnetismo. Ahorita les digo cuál es. Pero tenemos una clase de imanes, de qué imanes hay que comprar, qué imanes son los indicados para empezar. Parece que es la clase número 5, de introducción al biomagnetismo, parte 5, sí. Introducción al biomagnetismo, parte 5, ahí hablo todo acerca de los imanes, y los imanes pues tarda mucho tiempo, ¿no? En que a lo mejor puedan perder su magnetismo, 200, 300 años tal vez, ¿no? Y se aconseje sobre ciertas bebidas que sirven
para quitar piedras del hígado. Yo les recomiendo que acudan con un profesional de la salud, siempre. Si tienen piedritas en la vesícula, tienen que acudir con su médico especialista, con su nutriólogo, y no tomar consejos que podamos dar de pronto en los canales de YouTube o en los seminarios, etcétera. O sea, porque es muy fácil vender a veces eso, ¿no? Decir, tómate esta bebida de apio con piña, con naranja, con jengibre, para lo que sea. No, acude con un profesional de la salud, acude con tu nutriólogo, acude con tu médico y complementalo con biomagnetismo. Esa va a ser la mejor opción terapéutica, más que un consejo de una bebida, un té, un café. No, siempre todo tiene que estar, siempre todo tiene que ser en el área de la salud, todo tiene que ser de manera global, tiene que observarse de manera global. Tenemos que ver la parte de alimentación, la parte de estrés, la parte médica, la parte nutricional, la parte psicológica, la parte sutil, la parte energética también, y la parte electromagnética. Entonces, tengan mucho cuidado como biomagnetistas en dar consejos a otros, consejos de salud. Y si son usuarios, tengan mucho cuidado de recibir consejos de salud por parte de personas que no son profesionales del área de la salud. Sin embargo, sí les recomiendo que si pues alguien les va a hacer un rastreo completo, les va a colocar imanes en puntos que el organismo está pidiendo, en puntos en el que el organismo requiere la aplicación de estos imanes, bueno, eso sí podamos hacer. Espero que estén muy bien, chicos. La clase la vamos a subir a YouTube en un ratito y nos vemos la próxima semana. Bueno, me parece que el próximo sábado con la clase número 11, Introducción al Biomagnetismo, preparación previa. Vamos a ver qué necesitamos para acudir a una terapia de biomagnetismo y qué sí y qué no debe suceder en ese espacio de trabajo. Entonces, cuídense mucho, chicos, y hasta pronto. Nos vemos en un próximo capítulo.